Muy buenas a todos, bienvenidos a CryptoFreak. Hoy vamos a analizar Kaspa en temporalidad diaria en la gráfica que nos da el exchange de MEX. Para ello, en el último video habíamos trazado dos líneas de soporte dinámico, una que viene desde el listamiento y otra que se corresponde con el último máximo que realizó la moneda, que es esta otra. Con el rompimiento de este soporte vimos que tal subida había perdido el momentum, entonces trazamos un retroceso de Fibonacci que va desde este mínimo hasta este último máximo, tratando de buscar puntos de entrada. Las compras escalonadas que fui haciendo fueron en torno a los 0.14 y 0.15 aproximadamente, casi en los números que les mostré en el video anterior, en el cual había comentado que íbamos a esperar que el precio reaccione al alza y en cuanto se acerque al último máximo, como está sucediendo ahora, íbamos a estar vendiendo, tomando ganancia total o por lo menos de la inversión inicial y dejando correr el resto. Cabe aclarar que este es un análisis respecto a mi punto de vista, que cada cual debe realizar sus propios análisis y sus propias investigaciones y que cada uno es responsable de sus inversiones. En este caso yo le estoy compartiendo lo que voy a realizar con mi inversión. En mi caso lo que voy a estar haciendo es tomar la ganancia total de esta moneda y ver de buscar otras oportunidades en otras. Como consejo le podría decir que no entren en FOMO, que la zona donde se encuentra el precio ahora es una zona de venta, se compran en mínimos, como les había mencionado, 0.13, 0.14, o sea el precio llegó hasta los 0.10, 0.11 y se desarrolló hasta los 0, estamos ya cercanos a 0.4 y son por 4 casi. Entonces compren el mínimo y vendan en máximos, no compren no entren en FOMO y compren en máximos, porque lo más probable que el precio haga es que retroceda por lo menos hasta la media de 55, o sea hay un retroceso bastante pronunciado en el cual el precio podría llegar a buscar hasta los 0.27. Entonces no es necesario correr esos riesgos. Lo ideal sería buscar monedas, o en este caso con Kaspa lo que buscamos fue una moneda que hizo un máximo, metió un retroceso, por eso metimos retroceso de Fibonacci hasta la 0.78, que estuvo cercano justamente con la confluencia de lo que sería el soporte dinámico. Y ahí sí buscamos una entrada tratando de alcanzar el último máximo. Pero acá ya el precio se desarrolló, es un por 4. Y lo más factible que pueda llegar a hacer es que todos los que compraron acá abajo, como es mi caso, que compré en 0.14 por ahí, 0.15, voy a estar vendiendo. O sea, no voy a seguir con el precio. O en todo caso, si lo que podrías hacer es vender la inversión inicial y seguir con la ganancia, o sea, dejás correr porque ya no es que no te interesa, pero ya es ganancia. Te dejo el último video de Kaspa que había hecho anteriormente con su análisis completo. Si te gustan estos videos, suscríbete y no te pierdan los próximos. Saludos.